Buenas noches, hermanos. Vamos a esta noche abrir la Biblia, la Escritura, en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Y vamos a meditar en esta noche sobre lo infructuoso que son nuestras decisiones. Lo infructuoso de nuestras decisiones. Cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó la parábola del sembrador, el énfasis no estaba en la semilla, no estaba tampoco en el campo. El énfasis estaba sobre el sembrador. Ahora, ¿cómo sabemos que ese era el énfasis de la historia? Porque precisamente Cristo le llama así a esta parábola. Versículo 18, vean por favor, 13, 18. Lean conmigo por favor, dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ese no es un título que le hemos puesto o que muchas de las Biblias ponen en su edición a algunos pasajes. No, este es un título dado por Jesucristo, la parábola del sembrador. Así que cuando Cristo menciona la parábola del sembrador, el énfasis está precisamente en el sembrador, porque es la parábola del sembrador. Ahora, he predicado este pasaje ya muchas veces y ni podría recordar cuántas veces lo he predicado, pero ha sido quizás más de una docena de veces, y en cada una de las ocasiones que he podido predicar sobre este tema, he tratado de compartir con ustedes algunos aspectos de esta parábola. No hemos hecho un estudio exhaustivo de la parábola, sino de algunos aspectos de la parábola. Ahora, ¿por qué es importante, una vez más, el poder observar esta parábola? ¿Por qué es importante esta parábola? ¿Y por qué tiene tanta relevancia esta parábola? Bueno, porque esta parábola le podemos llamar precisamente la parábola maestra, por la importancia que dentro de las parábolas tiene esta parábola. Le podemos llamar la parábola maestra, que tiene precisamente el propósito de enseñarnos por qué Cristo enseñaba las parábolas, y también nos deja ver cómo es que Cristo interpretaba las parábolas, y así entonces esta parábola sirve de una guía para entender todas las demás parábolas. De hecho, todas las veces que Cristo hablaba, la gran mayoría de las veces hablaba por parábolas, y así menciona el pasaje, unos pasajes, sin parábolas no les hablaba. Ahora, la palabra parábola no siempre significa una historia como esta. La palabra parábola es una palabra amplia que dentro del uso de los hebreos puede significar mucho más, más allá que una historia como la que estamos viendo. Incluye muchas formas de hablar retórica. Pero cuando Jesucristo hablaba acerca de parábolas, en este sentido, hablaba de una historia específica que tiene una connotación espiritual y que encierra un misterio del reino. Por eso decía que todo hombre docto, todo hombre que se esforzaba por entender la Escritura, podía ir y buscar dentro de la Escritura y sacar cosas viejas y cosas nuevas. Así que nosotros no podríamos decir, bueno, ya hemos visto tantas veces esta parábola que no podríamos aprender nada más. No, cada vez que la estamos leyendo, cada vez que estamos estudiándola, aprendemos algo un poco más acerca de los misterios del reino. Así que entonces esta parábola tiene una importancia por ser una parábola maestra. Así que lo que hoy quiero hacer con ustedes es ver y observar otro aspecto más de esta parábola, un aspecto más de esta parábola. Y hemos dicho que la parábola trata del sembrador, el cual en la propia interpretación del Señor Jesucristo, el sembrador es el mismo Señor Jesucristo. Así que esta parábola, a diferencia de otras muy parecidas, donde también habla de sembrar, donde también habla de semillas, esta parábola, a diferencia de todas las demás, u otras más, no todas, pero otras más, se habla de manera muy representativa y muy significante de la supremacía de Cristo.
Si esta parábola es la parábola del sembrador, la relevancia de la parábola es el sembrador, y el sembrador es Jesucristo. Así que entonces la parábola nos va a enseñar la supremacía de Cristo. Como en la gran mayoría de las parábolas, el propósito es darnos a conocer un misterio del reino de los cielos, un misterio del reino del Señor. Entonces, uno de esos misterios y uno de esos aspectos que vamos a observar hoy en esta tarde es precisamente que en esta parábola se pone de relieve o de énfasis el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Esta parábola es una representación de la supremacía de Cristo como el sembrador, pero no el sembrador de cualquier semilla, común y corriente. Esta parábola no tiene nada que ver como cómo aprender a sembrar la semilla normal de cualquier árbol, arbusto, hierba o cereal. Por supuesto que no, se está hablando de cosas espirituales, pero tampoco quiero decirles que se refiere a la semilla meramente también denominada la palabra de Dios. Esta parábola tampoco se refiere a la semilla de la palabra de Dios, aunque hay referencia, no se refiere a la semilla de la palabra de Dios. Y aun cuando en otros pasajes que vamos a observar quizás en esta noche, ustedes lo observen cuando están leyendo, la palabra siempre es representada como una semilla. Aun cuando en muchos pasajes la palabra es representada como una semilla, en esta parábola del sembrador no es así. Y vamos a observarlo en un momento. Así que la palabra siempre es representada como semilla. El sembrador, en la mayoría de los casos de otras parábolas, son los hijos de Dios que siembran la semilla, pero en esta parábola, como en la siguiente, después de esta parábola, que es la parábola del trigo y de la cizaña, la semilla, como el sembrador, tanto en esta parábola como la del trigo y la cizaña, son iguales, pero son diferentes a las demás parábolas en su representación. Con esto quiero decir, hermanos, que tengamos cuidado cuando vamos a ver una parábola en su estudio, que no intentemos imponer simbolismos, porque los simbolismos cobran relevancia cuando estos son percibidos o mantenidos en cualquier otra parte. Por eso es un símbolo. Un símbolo representa algo que se puede representar fácilmente en otro lado, en otra parte, pero en las parábolas no es así. En las parábolas los simbolismos no son relevantes, no son importantes y son muy poco utilizados. En sí misma es una historia común y corriente, entendida por la gran mayoría de las personas. Es una historia verosímil que pudiera ser cierta o no, pero en resumen estas historias sí contienen metáforas, contienen comparaciones, y de hecho es una gran metáfora porque dice el reino de los cielos es semejante. Así que hay en todo esto una semejanza de lo que va a observarse. Y como ya he dicho, una vez más, esta parábola habla de un sembrador y de una semilla diferente, que en otras parábolas sí se mantiene una diferencia. Pero en esta parábola y en la que sigue, que también vamos a observar ahorita en un momento, que es la del trigo y la cizaña, el sembrador y la semilla son iguales. Así que vamos a ver precisamente la explicación de Cristo de la parábola. La mayoría hemos leído esta parábola, así que no la voy a leer ahora. Lo que vamos a hacer es más bien ir a la explicación de Cristo de la parábola. Versículo 18, por favor, hermanos. Versículo 18. Ya la parábola la conocen, o la gran mayoría la conoce, ya la ha leído, y si no, pues aquí mismo en la explicación Cristo la va a recapitular una vez más esta parábola. Así que vamos a ver que en esta parábola, la explicación respecto a la parábola del sembrador que Cristo mismo nos da, y nos dice él mismo quién es el sembrador. En este momento no lo va a decir, pero lo va a decir posteriormente. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Versículo 18 al 23. 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Lean ustedes. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción a la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Bueno, esta es la explicación de Cristo respecto a la parábola que Cristo les dio. Y la pregunta de todo esto ya, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y ya nos da la explicación y la razón del por qué. Y luego les explica la parábola que hoy a nosotros nos pareciera ser una explicación sencilla, pero es una guía, es una parábola maestra para entender todas las demás. Así que vemos en esta explicación que da Cristo, ¿nos dice Él quién es el sembrador? Una pregunta, voy a hacer algunas preguntas. En esta explicación, ¿nos dice quién es el sembrador? Hermanos, en la explicación. ¿Sí dice? ¿En dónde? No, pero dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? No dice, ¿verdad? No dice quién es el sembrador. Ahora, ¿nos dice quién es la semilla? ¿Sí? ¿No nos dice? A ver, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo dice la parábola en el versículo 4? Y mientras dice, en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Entonces luego dice, el que fue sembrado junto al camino, ese es el que oye la palabra, pero no la entiende. Entonces, ¿nos dice quién es la semilla? Sí, sí nos dice quién es la semilla. ¿Quiénes son la semilla? Las personas. Las personas son las semillas. Por eso le dije que en esta parábola la semilla no es la palabra. Aquí dice claramente que el que fue sembrado junto al camino, fue la semilla. Así que aquí menciona en este versículo 20 el que fue sembrado en pedregales. Vean el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales. Una vez más, ¿de quién habla? Él. El que fue sembrado, una persona. Ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Quién fue sembrado? La persona. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza la ahogan. Y versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra. Así que no nos dice quién es el sembrador, pero sí nos dice quién es la semilla. ¿Quién es la semilla? El hombre, las personas. Las personas, estos fueron sembrados, cada uno de ellos fue sembrado. Ahora, esto tiene relevancia y esto es muy importante entenderlo, porque en esta explicación se dice todas las veces que quien fue sembrado no fue la palabra, sino el hombre. Y el hombre, entonces, de acuerdo a la palabra, es quien manifiesta la palabra, o el fruto que da la palabra en él, es que manifiesta en dónde estaba sembrado. Si no dio fruto, ¿en dónde estaba sembrado? Junto al camino. Junto al camino, ¿verdad? Si no dio fruto, estaba juntado junto al camino. Y si de pronto la palabra, y de pronto ese hombre recibe con gozo y no tiene raíz, ¿dónde estaba sembrado? En pedregales. Y si dio fruto al 60, al 70, y al 30 por 1, al 100, y al 70 y al 30 por 1, ¿dónde estaba sembrado? En buena tierra. Así que no nos dice quién es el sembrador. Sí nos dice quién es la semilla en esta parábola. Y nos dice el resultado que hay en cada uno de acuerdo en dónde estaba sembrado y el resultado en relación con la palabra. Es decir, el resultado con la palabra es correspondiente al lugar donde estaban sembrados. Y eso indicaba el campo donde estaba sembrado. Aquí tenemos en esta parábola a los diversos tipos de hombres que oyen y reciben la palabra, pero ese recibir, hermanos, ese recibir la palabra, todos ellos recibieron la palabra. Ese recibir es producto siempre de una decisión personal. El recibir la palabra es producto de una decisión personal, que está movida por circunstancias, y la falta de fruto
es el resultado de eso, de una decisión personal. Lo que esta noche quiero que ustedes observen conmigo es que lo infructuoso que son nuestras, y pongo entre comillas porque quiero enfatizar esto, lo infructuoso que son nuestras decisiones. Aquí, cada uno de estos hombres recibieron la palabra, y cómo la recibieron fue producto de una decisión. Pero la decisión de cada uno de ellos fue motivada y movida por las circunstancias. Y el resultado fue la falta de fruto en ello. Bueno, guarden ese pensamiento por un momento, porque voy a volver al final para explicar esto. ¿Qué relación tiene esto con nuestras decisiones? Pero guárdenlo por un momento ahí en su mente. Cuando tomamos nuestras decisiones, siempre son infructuosas. Cuando tomamos nuestras decisiones, siempre son infructuosas. Ahora quiero que vean quién es el sembrador. Y lo podríamos inferir. Si la semilla es el hombre, ¿quién es el que siembra? ¿Quién es el sembrador, hermanos? ¿Quién es? Dios. Lo podríamos inferir, pero vamos a verlo en la siguiente parábola. Vean por favor, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y luego de ahí Jesucristo se sigue con varias parábolas más. Ahora, les he dicho que no todas las parábolas tienen una correlación simbólica, no, porque se puede establecer siempre, si hay una correlación simbólica, que la semilla siempre es la palabra o siempre son las personas, pero no es así con todas las parábolas, o que el sembrador puede ser siempre Cristo o puede ser el hombre, y tampoco es así con todas las parábolas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, la explicación que Cristo nos da de esta parábola. ¿Cuál es la explicación? Vean el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Vean además, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué podemos inferir que es lo mismo que el otro? Porque la semilla aquí es igual a la otra. Vean, versículo 38, el campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que aquí es claro el Señor Jesucristo, el que siembra la buena semilla. ¿Y quiénes son la semilla? Bueno, en este caso la buena semilla, los hijos del reino. Los hijos del reino. Y esto tiene una relación muy importante con la primera parábola, porque ahí la siembra de semilla son las personas. Y ya habla entonces de ciertas personas que no dan fruto, pero la buena semilla sí da fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Entonces, ¿quién es el que siembra? ¿Quién es el que siembra, hermanos? A la semilla. Ahora, una pregunta, porque no vamos a estudiar todas las parábolas, pero cuando ustedes vean otra parábola donde se refiere a la semilla, y luego diga que la semilla es la palabra de Dios, entonces les voy a preguntar, ¿quién será el sembrador ahí? Cuando en otras parábolas la semilla es la palabra de Dios, ¿quién es el sembrador?
¿Quién? Nosotros. Nosotros sí podemos sembrar la semilla de la palabra de Dios, pero nosotros no podemos sembrar a las personas. Quien hace esto de sembrar a las personas es Cristo. Así que esto es muy importante. Esta parábola tiene semejanza con la anterior del sembrador, y lo sabemos porque la explicación de Cristo en la parábola es muy semejante respecto a la semilla, y el único que tiene potestad para sembrar a los hombres es precisamente el Hijo de Dios. Así que la buena semilla son los hijos del reino, y el que lo siembra es Cristo. El versículo 37 nos lo dice, el Hijo del Hombre, y ese es un título. Cuando menciona aquí el Hijo del Hombre, es un título que Cristo mismo se da. En todos los evangelios, Él es el único que se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre. Nadie le llamaba a Cristo Hijo del Hombre. El título Hijo de Hombre, que aparece más de 80 veces en todo el Nuevo Testamento, principalmente y prácticamente en los evangelios, es algo que Cristo mismo se atribuye a sí mismo. Yo soy el Hijo del Hombre, o habla en tercera persona, el Hijo del Hombre siempre, y muchas veces lo relaciona de esta manera, que es un título que se apropió Cristo precisamente de acuerdo a la profecía de Daniel respecto al Mesías, el que habría de venir. Y ese título precisamente reconoce la superioridad de cualquier hombre. El Hijo del Hombre es un título superior que se refiere al Mesías. Así que entonces, cuando Jesucristo comenzó a cumplir la profecía de Isaías de ir y hablar por parábolas, cumple también la profecía de Daniel del Hijo del Hombre, y por eso Cristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Ese es un título muy importante y muy especial, porque mantiene y ostenta precisamente la distinción de Jesucristo como el verdadero Mesías. Él debía de ser hombre, y Jesús mantiene que a pesar de ostentar sus poderes divinos como verdadero Dios, es también el Hijo del Hombre, es decir, el Dios encarnado, el Mesías prometido. Así que entonces la parábola del sembrador, como la de la cizaña, exponen de manera muy categórica e importante la supremacía de Cristo. Él tiene toda la potestad de sembrar su semilla en buena tierra. Él tiene la potestad de sembrar la semilla en buena tierra, no solamente por la identificación que tiene Jesucristo como el ungido de Dios o el Mesías, sino que Él tiene el poder de sembrar en este mundo a los hijos del reino, y siempre que lo siembra, lo va a hacer mediante el único medio necesario y establecido. Él siembra a la persona en el terreno ideal. Su buena semilla es sembrada en buena tierra, y para sembrarla precisamente lo hará siempre con el único medio que Él ha escogido, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la agencia instrumental del Espíritu Santo que nos lleva en ese proceso de nacer de nuevo o de ser sembrados para brotar a una nueva vida. Ese es el proceso. La palabra es el instrumento con el cual nos siembra el Señor. El Señor nos siembra en buena tierra para que como buena semilla podamos crecer y brotar para una vida nueva. No hay otra manera, no hay otra forma de que alguien pueda nacer de nuevo, no hay otra forma que alguien pueda nacer verdaderamente si no es por la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 1:23 a este respecto. El campo es el mundo. Primera de Pedro 1:23. Lean por favor, hermanos. Siendo renacidos, no de simiente, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra de Dios. Y Santiago 1:18 dice también exactamente lo mismo. En este sentido dice, Él de su voluntad, supremacía. Un poder que solamente Él puede ejercer. Él de su voluntad, ¿qué? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Así que entonces, hermanos, oír la palabra no es suficiente. Oír la palabra no es suficiente para que uno pueda ser sembrado en buena tierra y que luego dé fruto. Ahora bien, si ya entendimos quién es el sembrador, quién es la semilla,
y cuál es el medio que Dios utiliza para sembrarnos, que es su palabra, entonces, ¿qué tiene que todo esto ver con las decisiones del hombre? ¿Qué tiene que ver todo esto con las decisiones del hombre? Recuerden que estamos observando que las decisiones nuestras son infructuosas. ¿Qué tiene que ver todo esto con las decisiones del hombre? Bueno, déjenme decirles que ha habido una controversia milenaria, no de muchos miles de años, pero sí algunos años, algunos 2 o 3 mil años hacia atrás. Siempre ha habido una controversia sobre la capacidad que el hombre puede tener para tomar decisiones por Cristo. Esa controversia ha sido histórica. Quienes creen que sí, que el hombre tiene una capacidad inherente para tomar una decisión por Cristo, tienen forzosamente que negar la incapacidad espiritual del hombre natural hacia las cosas espirituales. Quienes creen que los hombres tienen capacidad de manera natural por Cristo, tienen que negar la incapacidad espiritual del hombre natural hacia las cosas espirituales. Y cuando lo hacen, evidentemente van a centrar entonces su mensaje en arrancar decisiones de un hombre para que vayan hacia Cristo. Y lo harán de muchas maneras y de muchas formas. Siempre. Cuando una persona niega la incapacidad espiritual del hombre natural para las cosas espirituales, entonces lo que tiene que centrar su mensaje, ya sea desde un púlpito, o sea persona a persona, o de manera muy personal, lo que va a hacer, va a tener que eficientarse, se va a tener que especializar en arrancar decisiones de una persona para que ésta pueda seguir a Cristo. Ese énfasis que se ha hecho por siglos atrás, por establecer un evangelio prácticamente sentimentalista, porque es de la única manera, la única forma de arrancar una decisión de una persona para que pueda ir a Cristo, es mediante un método sentimentalista, y con ese propósito lo han hecho y se han enfocado y se han especializado en ello, en provocar una decisión basada en los sentimientos. A eso se le llama históricamente una postura o un ministerio o una teología o una filosofía de ministerio decisionista. Se le llama a eso el decisionismo. Un énfasis mayúsculo en obtener decisiones de los hombres por cualquier medio. Buscar siempre por cualquier medio que una persona tome una decisión hacia Cristo. Ahora, ¿pero es esto posible? ¿Es esto posible? ¿Se puede hacer esto? Bueno, dirá, bueno, la gente lo hace y responde la gente. Pero yo me refiero que si es realmente esto válido y si realmente hay una decisión correcta hacia Cristo, mediante arrancar una decisión de una persona por cualquier medio que pueda coartar a una persona en el punto de que tenga que ir a Cristo, sí o sí. ¿Es esto posible? Bueno, Pablo nos dice que no es posible. 1 Corintios 2:14 dice el apóstol Pablo. ¿Lean conmigo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas espirituales se tienen que discernir, es decir, entender. No simplemente aceptar, entender. Mantén el texto ahí, por favor. Las cosas espirituales se tienen que discernir. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y luego dice, ¿y no las puede qué? Entender. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cualquier persona que es impelida y movida por sus sentimientos hacia una decisión por Cristo, lo único que está utilizando son sus sentimientos, no está usando discernimiento. Y aparte no podría. ¿Y por qué no podría hacerlo? ¿Por qué no podría hacerlo? Porque el hombre natural no tiene esa capacidad espiritual para hacerlo. Les son locura, no las puede entender, no las puede discernir. Entonces, por ese lado, todos aquellos que enfatizan o que hacen un énfasis muy grande en el decisionismo
para con las personas, para arrancar de ellos decisiones hacia Cristo, simplemente lo que están haciendo es mover la voluntad de un hombre mediante cualquier método que éste sea, pero finalmente cualquier decisión tomada bajo estas circunstancias no va a provocar nunca ninguna conversión, ninguna regeneración. Nunca. Cuando eso es movido por un hombre a los sentimientos de un hombre. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que si usted, mediante una invitación, le habló de Cristo y usted accedió a creer en Cristo, yo no digo que su conversión no sea genuina. No. Lo que estoy diciendo es que si su decisión fue movida únicamente por decisiones sin entender y discernir las cosas espirituales, no es genuina. No lo es. Si no entendió lo espiritual. Ahora, por otro lado, existe otro extremo de los que creen que sí hay una incapacidad espiritual del hombre para poder entender las cosas espirituales y discernirlas, y por lo tanto, que esa incapacidad del hombre en tomar una decisión por Cristo le es imposible. Y ese extremo de personas también llegan a este punto al decir que niegan todas las facultades naturales de la voluntad que tiene un hombre cuando toma una decisión acerca de Cristo. Dice, bueno, como un hombre no puede tomar una decisión acerca de Cristo, entonces todas las facultades que él tiene, el intelecto, las emociones y su voluntad, tampoco se deben de ejercer, ni se van a ejercer en una persona que recibe a Cristo. Y por lo tanto dicen, en realidad ninguna persona necesita ser movida por nada, sino que será simplemente salva o salvada sin que esta persona tenga conocimiento o entienda o comprenda. Ese es un extremo también totalmente equivocado. Y aunque es cierto que un hombre natural está imposibilitado para tomar una decisión espiritual, siempre cuando lo llegue a hacer, deberá hacerlo no necesariamente por sí mismo, sino por la capacidad que Dios le va a dar para que crea, para que discierna, para que se arrepienta, para que sea compungido de corazón. Siempre lo va a hacer de esta manera. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el medio de provocar un arrepentimiento, el medio de provocar fe, el medio de provocar compunción de corazón en una persona? ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para que una persona sea movida de su estado natural hacia un arrepentimiento verdadero a Cristo? La palabra. Es lo que el sembrador dice. Es lo que la palabra del sembrador dice. Es la palabra. Siempre es la palabra. Es la única forma y la única manera. Así que entonces, la capacidad que Dios le va a dar a este hombre mediante la palabra, de ser movido por el entendimiento de la palabra, es entonces lo que va a dar el fruto. Vayan al versículo 23, por favor, hermanos, en Mateo 13. Mateo 13, versículo 23. Dice, leamos, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Una vez más, ¿verdad? Este es el que oye y ¿qué? Y entiende la palabra. Y luego dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Es suficiente oír la palabra? ¿Es suficiente tener sentimientos hacia la palabra? No, es necesario discernir, entender. Es el que oye y entiende la palabra. Así que entonces, la única forma, hermanos, en nuestra vida en que una persona pueda realmente recibir a Cristo y ser sembrado en buena tierra, es que oiga la palabra y la entienda. Y la entienda. Ahora, esa es la decisión por Jesucristo. Pensemos un poquito más, hermanos. ¿Será entonces igual en todas las decisiones de nuestra vida? Hermanos. Es decir, si la decisión más importante de mi vida tiene que ser movida por Dios y por su palabra y entender su palabra para que yo pueda creer en Cristo y pueda ser sembrado en buena tierra, ¿será igual con todas las decisiones de mi vida? Hermanos, tiene que ser. Tiene que ser. Si yo soy un cristiano ahora, soy un hijo de Dios que fue sembrado en la tierra
y que mi inicio de en buena tierra fue porque entendí la palabra y respondí a la palabra, toda mi vida debe estar gobernada, dirigida completamente y guiada siempre por la palabra. Pero no solamente por oírla, sino ¿por qué? Por entenderla, hermanos. Porque es la única manera que mis decisiones tengan fruto. Que yo oiga la palabra, la entienda y entonces pueda dar ese fruto del entendimiento de la palabra. Porque muchas de nuestras decisiones que tomamos día tras día, vez tras vez, los tomamos pensando que es bueno porque la palabra lo dice o porque suponemos que la palabra lo dice, pero no hemos ido a la búsqueda de la palabra, no hemos entendido perfectamente esta parte, no la hemos discernido, no le hemos rumiado, masticado la palabra de tal manera que se haga de nosotros una verdad profunda, se enraice y comience a dar ese fruto que requiere. No lo hacemos, simplemente, hermanos, muchas veces somos oidores olvidadizos de la palabra. La oímos, pero no se enraiza en nuestra vida. No la entendemos y no la entendemos, y hay aquí todo un proceso, no la entendemos porque nuestra capacidad de razonar no es menor que la demás, sino porque hay estorbos cuando escuchamos la palabra. No la entendemos porque tenemos un montón de distracciones alrededor nuestro y no oímos. No la entendemos porque tenemos cansancio y siempre estamos bostezando y no ponemos atención a la palabra. Por eso es que mis decisiones no tienen fruto en mi vida, porque no entiendo la palabra. ¿Cómo puedo salir de aquí tomando una decisión en mi corazón, en mi vida, si no entendí lo que se predicó, si no entendí lo que se enseñó? Simplemente me habré sentido bien como todos los domingos y me iré. Y se acabó. Las decisiones de nuestra vida son infructuosas, porque cuando el Señor está dando las instrucciones de qué es lo que debemos de hacer, estamos pensando en tantas cosas, distraídos en tantas cosas, que no entendemos ni discernimos la palabra. ¿Cuándo es infructuosa una decisión? ¿Cuándo es infructuosa una decisión, hermanos? Vean, versículo 19. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la ¿qué? Otra vez, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. No la entiende. Cuando recibe la palabra y no la entiende, se hace infructuosa mis decisiones. No solamente es esto verdad respecto a la salvación, como ya he dicho, sino también respecto a todo tipo de decisiones en mi vida. Una vida que debe estar guiada y regulada por la palabra de Dios siempre. ¿Qué decisión de mi vida, del orden regular o trascendente, puede tomar un hijo de Dios sin consultar a Dios? ¿Cuál podríamos hacer? Bueno, estas cosas sí las consulto con Dios, estas cosas sí voy a su palabra, estas cosas sí pido consejo de su palabra y estas no. ¿Cuáles decisiones podemos nosotros decir, estas sí y estas no? Ninguna. Todas deben ser reguladas por el Señor. Santiago 4:14 dice, y el 15 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Bueno, cuando algunos dicen, vamos acá, iremos allá y traficaremos y haremos este negocio y haremos aquello, y Santiago dice, bueno, ¿ustedes por qué dicen eso? Cuando no saben lo que será mañana. Ciertamente nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No puede ninguna área de nuestra vida ser escindida o quitada o puesta diciendo hay dos formas, hay dos aspectos de mi vida o dos partes de mi vida, estas sí van con el Señor, estas yo las tomo, estas decisiones las tomo yo, estas las toma el Señor. No, toda mi vida está gobernada desde el momento que yo recibí a Cristo y fui sembrado en la tierra por la palabra se convierte entonces siempre se convierte en el regulador de toda mi vida, siempre. ¿Cuándo es infructuosa la decisión? Cuando oyes la palabra y no la entiendes. Versículo 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo.
Oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de cierta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuándo es infructuosa mis decisiones? Cuando recibimos la palabra emocionalmente nada más, nada más. Un varón me dijo en cierta ocasión que necesitaba venir a la iglesia porque esa era su dosis de ánimo, de confort y de aliento que le daba cuando escuchaba la palabra, porque tenía que enfrentar toda una semana difícil. Pero es claro que cuando tiene que tomar decisiones basadas en la palabra, ya no sabe cómo hacerlo, porque no hay raíz, solamente hay emoción, y las emociones se acaban 1 o 2 horas después de salir de aquí, si es que hubo emoción. Nada más. ¿Cuándo es infructuosa la palabra? Cuando la oyes y no la entiendes. Cuando la oyes y solo la recibes emocionalmente, con un amén, gloria a Dios, qué bueno, me gustó, y todo, cosas como estas, emociones nada más. Emociones, no hay raíz. ¿Cuándo es infructuosa la palabra? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando una persona recibe la palabra como solamente un aditamento más de su vida, porque hay cosas muy importantes para él. En algún momento la palabra podía ser importante, pero esta persona va a opacar la palabra cuando hay otras cosas que son más importantes en su vida, los afanes de la vida, los trabajos que tiene que hacer, los pendientes que tiene que hacer, ahogan la palabra. Y también dice las riquezas. La palabra aquí utilizada para riquezas es el griego ploutos, que es la palabra de donde proviene la abundancia o llenura. Es decir, los afanes de la vida y todo aquello que lo llena hacen que la palabra no tenga satisfacción en su vida, que no sea suficiente. Así que de vez en cuando viene a la iglesia, oye la palabra, toma lo que le gusta, lo que le agrada, suficiente, y luego se va. Eso hace infructuosa las decisiones. No sé si les platicé en una ocasión que estaba predicando en una ciudad y estaba hablando acerca de que hay efectos muy importantes de dónde ponemos nuestro dinero. Hablando precisamente de la parábola del mayordomo infiel. Entonces estaba una persona ahí, al frente, yo me estaba hospedando con él, precisamente me hospedaba con esa persona, y llegó y estaba al frente, y estaba hablando de eso en ese momento, y cuando ya dije algunas cosas respecto a esto, dónde ponemos nuestro dinero, cómo esto trasciende para la vida de las personas, ahí estaba al frente, se levantó y se fue. Esto me pareció un poco peculiar, que se haya levantado ahí frente de todos y se fue. Y ya cuando llegamos a la casa, ya lo vi, estaba ahí cenando, vengas a cenar, y todo, le digo, pero ¿por qué se vino del culto? ¿Por qué? No, me dijo, es que mira, me contó una historia que acaba de recibir, él se dedica a la minería y encontró una veta muy grande de una piedra, no me acuerdo cómo se llama la piedra. Había encontrado una piedra muy grande, dice, y me dijo, y no sabía yo, ¿qué voy a hacer con este dinero? Dice, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿Qué voy a hacer? ¿Es mucho dinero? ¿Qué voy a hacer? Entonces cuando escuché lo que usted dijo respecto de eso, eso era suficiente. Me vine y ya comencé a hacer cuentas y todo. Y dije, pero bueno, no se esperó al final para poder entender y comprender todo el texto. Dijo, no, para mí era suficiente dónde puedo invertir mi dinero. Pues así la gente de pronto, las decisiones se vuelven infructuosas cuando la palabra es un aditamento nada más que nos sirve para ciertas ocasiones, nada más. Así que hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones basadas en la actitud que tenemos hacia la palabra, ya sea que no la entendamos, ya sea que la recibimos nada más emocionalmente, o solo tomamos lo que nos conviene en ese momento, entonces nuestras decisiones siempre serán infructuosas. Siempre. Así que nuestras decisiones, como he querido marcar, no darán fruto nuestras decisiones. Siempre tiene que ir acompañada del entendimiento de la palabra. Vas a tomar una decisión fuerte, pásala por el filtro de la palabra. ¿Qué te dice la palabra del Señor? Y si hay cosas difíciles que entender o que no puedes comprender, bueno, busca ayuda, pero no tomes ninguna decisión a la ligera. Busquemos siempre
el consejo de la palabra de Dios, siempre. Entonces, una vez que tú has entendido bien la palabra, ella te dará siempre la dirección, qué hacer o qué no hacer. Y cuando haces eso, siempre habrá fruto. Siempre habrá fruto. Al 100, al 70 y al 30 por uno. Vamos a orar, por favor. Señor, te ruego que nos ayudes a comprender que no solamente son aquellas decisiones grandes que debemos consultarte, Señor, sino son todas las decisiones de nuestra vida. Son los negocios que hacemos, los viajes, nuestro actuar diario, en la casa, en el trabajo donde andamos, Señor. Siempre estamos tomando decisiones. Y si no lo hacemos bajo un entendimiento correcto de tu palabra, Señor, o no nos interesa entenderla o comprenderla, o suponemos que simplemente es así, entonces sabemos, Señor, que el resultado es que será infructuoso. Pronto, Señor, el emocionalismo se acaba. Y pronto, Señor, nuestro mero conformismo se acabará. Necesitamos realmente, Señor, ser inspirados, llenados, movidos, corregidos, instruidos, Señor, siempre por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver en la Biblia siempre, Señor, ese alimento único y especialísimo, Señor, para nuestras vidas y nuestras almas. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.